buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecer vuestra participación y asistencia en este webinar. Quería agradecer también a VLEX y a Ana Conti por habernos tenido en cuenta para impartir este webinar relacionado con el uso corporativo de redes sociales. Como veréis, el objetivo de este seminario es que podamos conseguir la integración eficaz de la ingeniería social en un contexto corporativo y jurídicamente sostenible. Mi nombre es Henry Velázquez, yo soy asociado senior del área de Governance, Risk and Compliance de la empresa Essex Group. Somos un socio fundador de diferentes y prestigiosas iniciativas nacionales e internacionales como el ISS Forum en España, el DPI. También tenemos diferentes áreas de negocio, dentro de las cuales se incluiría el IT Law, en la parte de Essex Legal, el Essex Compliance, Essex Consulting o el Essex Soluciones, que tiene que ver más con herramientas y aplicaciones informáticas que desarrollamos para la mejor prestación de nuestros servicios. Bien, el tema que hoy nos ocupa es el uso corporativo de las redes sociales. Y como os adelantaba hace un momento, la idea es que a partir de esta formación tengamos herramientas y nociones de cómo conseguir una integración eficaz de la ingeniería social en un contexto corporativo y jurídicamente sostenible. Para ello, en el programa vamos a analizar diferentes aspectos, empezando por los antecedentes de las redes sociales, cómo se originan en la actualidad, cuál es la tendencia que marca o hacia dónde se dirige la ingeniería social. Vamos a analizar diferentes tipos de redes sociales y cómo estas tendencias o estas características que normalmente se presentan en las redes sociales, cómo van cada vez más integrándose en el contexto de las organizaciones. Es lo que se llama la organización 2.0, aquella que tiene una presencia online de manera interactiva, de manera a su vez integrada con diferentes herramientas de uso corporativo y que también tiene cierta apertura para usuarios que estén fuera del ámbito de la organización para que puedan también participar de este contexto de red social corporativa. Vamos a analizar dentro de estas características de las organizaciones 2.0 tanto también la evolución como las ventajas, la actualidad, las tendencias, las soluciones de ingeniería social que más comunes en el mercado, como la normativa aplicable y lo más importante, los riesgos de posibles incumplimientos normativos y cómo podríamos analizar estos riesgos, mitigar los posibles impactos que se deriven de la materialización de alguna vulnerabilidad o de algún incumplimiento normativo y vamos a ver cómo podemos implementarlo ellos en nuestro propio contexto de nuestra red social corporativa. Bien, dentro de los hitos más importantes que podemos mencionar en el aspecto de antecedentes de las redes sociales corporativas, tenemos que, por ejemplo, en el 2003 surge MySpace, que fue una de las primeras redes sociales que tuvo éxito a nivel global. En el 2004 viene Facebook en el mercado, se inaugura también en el 2006 Twitter y vemos en el gráfico que veis al final podemos observar el importante crecimiento que se da entre el 2009 y el 2010 en cuanto a los diferentes usuarios que se van sumando al ámbito de las redes sociales. Hasta llegar a la fecha actual, donde solo en el caso de Facebook, por ejemplo, se superan los 800 millones de usuarios, Twitter con 200 millones, Google Plus cuenta con 62 millones, y tenemos una amplia oferta de redes sociales diferenciadas por características, por temática, en la cual los usuarios podemos involucrarnos y ser parte de ello. Como os mencionaba, dentro de esta clasificación de los tipos de redes sociales, el primero podría ser las redes sociales horizontales, que son aquellas que no tienen una temática definida, sino que van dirigidas a un público genérico. Ejemplos de redes sociales horizontales podríamos tener en Facebook, en Hi5, MySpace, Sonico20, etc. También hay otras redes sociales, sin embargo, que están definidas por una temática particular. Dentro de ellas podríamos citar aquellas que van dirigidas a un contexto profesional, como podría ser LinkedIn o como podría ser Viadeo. Otras, por ejemplo, que van dirigidas a integrar usuarios con cierta identidad cultural, como podría ser Spaniards o AsianAid. Agrupar usuarios por aficiones, como Blues, Dogster, Athlinks, o por movimientos sociales, como podría ser Wiser Earth o Care2.
También tenemos otra división clásica que se hace dentro de las redes sociales, es las redes sociales por actividad. Entonces hay algunas que ofrecen, por ejemplo, microblogging para los usuarios, que es un servicio de envío y publicación de mensajes breves de texto, y dentro de ellas las más comunes en el mercado podrían ser Twitter, Plurk, Idéntica, Tumblr o Metaki, por ejemplo. Hay otras que lo que integran son usuarios con características esenciales para jugar y relacionarse con otras personas a través de los servicios que se ofrecen. Dentro de esas está el Foursquare, el Second Life, el Nosplay, por ejemplo, o el Warcraft. También hay redes sociales que ofrecen servicios de geolocalización o marcadores sociales. Todas estas redes sociales divididas en un contexto temático. Hay otras que podríamos clasificar por el tipo de contenido que se comparte. Hay redes sociales específicas para usuarios amantes de la fotografía, como podría ser Pinterest o Flickr. Hay otras que son para amantes de la música, como podría ser Last.fm o Groovestark. Eh, Usuarios que, por ejemplo, lo que buscan es el intercambio de vídeos y creación de perfiles y listas de amigos para la participación colectiva mediante los recursos que los propios usuarios van subiendo, como podría ser YouTube, Vimeo, Dailymotion, o en el caso de, por ejemplo, presentaciones, tendríamos SlideShare o SlideBoom, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, esta clasificación que hemos hecho a grandes rasgos, lo que pretendemos enseñar con ello, es las tendencias de las redes sociales y nos damos cuenta que al analizarlas, hay tres características esenciales que son comunes a la mayoría de redes sociales en la actualidad. Y la primera es la interconexión entre las plataformas. Esto es que si yo publico algo en Facebook, a su vez pueda estar conectada con Instagram, por ejemplo, o con otra red social, y así el mensaje esté interconectado en las diferentes plataformas o redes sociales a las que el usuario está asociado. Otra característica es que cada vez se busca más socialización de los espacios, es decir, se busca que los usuarios tengan un protagonismo mucho más interactivo, que puedan publicar, que tengan un blog, que puedan editar, que puedan emitir comentarios, que puedan crear a su vez foros, eventos, que puedan subir contenidos, ya sea audiovisuales o de texto o de imágenes, y que permita una interacción mucho más dinámica entre los usuarios que forman parte de la red social. Otra de las características es que si bien en un inicio la red social era, o las redes sociales eran concebidas para únicamente integrar personas con aficiones comunes o mediante una temática de interés común, ahora lo que se busca es potenciarlas hasta poder desarrollar apertura conceptual, innovación de planteamientos, servicios y funcionalidades. Por ejemplo, realizar compras a través de la red social que esté utilizando o bien incluso integrarla a la tecnología móvil de la cual estén utilizando los usuarios. Bien, dentro de todas estas características que hemos estado analizando, dentro de todos estos aspectos que son comunes a las redes sociales habituales, vamos a ver cuáles de ellos pueden ser integrados en el contexto de una organización para conseguir lo que se llama la organización 2.0. Y es que, si bien es cierto, antes las empresas normalmente tenían una página web que tenían una función meramente informativa o comunicativa a partir de la cual emitían mensajes para sus clientes, para sus proveedores o incluso para sus empleados. Ahora lo que se busca es crear espacios de interacción. Independientemente de quienes formen parte de nuestra red social corporativa, lo que se busca es que el protagonismo o el flujo de información entre ellos sea dinámico, sea interactivo y esté lo más integrado posible. Ejemplos de una organización 2.0 o de cómo podemos explotar la tecnología de la ingeniería social en un contexto corporativo, podría ser, por ejemplo, creando un espacio en el cual fluyan las ideas, es decir, los usuarios eh, introduzcan sugerencias, opiniones, relaciones con la organización, con sus productos, con sus servicios y que comenten sus opiniones sobre o sus ideas sobre estos productos o servicios en un espacio en el cual otros usuarios también puedan analizar esta información, comentarla e interactuar. También puede servir como un canal para presentar los proyectos, para presentar la evolución de estos proyectos y los resultados, los casos de éxito o los logros obtenidos,
porque esto permitiría compartir experiencias que ayuda al resto a obtener ese mismo éxito partiendo de una referencia de los usuarios que han formado parte de este caso anterior. También tenemos redes sociales en los cuales, espacios sociales, perdón, dentro de la organización 2.0, los cuales pueden servir para una gestión de la documentación interna que permita resolver situaciones, tomar decisiones, aporte mayores y mejores conocimientos, comunicar dificultades, por ejemplo, y que los demás usuarios puedan identificar las áreas que afectan a una colectividad y también proporcionar soluciones colectivas dejando información sobre experiencias que a lo mejor a mí ahora me estén afectando, pero que otros hayan ya solucionado y que yo pueda tomar ejemplo, pueda tomar su casuística como referencia y que de esta manera se enriquezca la organización. Otros de los aspectos es que puede servir como un canal para comunicar noticias, para comunicar actos internos, para comunicar situaciones críticas o también como complementos. Es decir, la red social puede servir para añadir las aportaciones de los demás de información que pueda enriquecer a lo compartido. Si yo, por ejemplo, estoy comunicando una situación, un proyecto en el que me es muy difícil conseguir mis objetivos, a lo mejor me pueda enriquecer la experiencia de otros compañeros dentro de mi organización que hayan pasado por proyectos similares y que hayan resuelto esta problemática o estas situaciones, circunstancias de una forma distinta a la que yo la estoy planteando. Esto en definitiva vendrá a enriquecer nuestra experiencia y a crear un activo intangible del conocimiento que se va formulando a partir de las experiencias en nuestros proyectos y en los que han participado los demás usuarios. Bien, para ponerlo de forma gráfica, esta evolución de la organización 2.0 lo que pretende es llevar la típica intranet que teníamos en nuestras organizaciones a un contexto de una red social corporativa, en el cual ya el mensaje no sea meramente receptivo o meramente informativo, sino que realmente se preste para gestión de tareas y proyectos, para optimización del conocimiento, que sirva como un canal dinámico de comunicación con el cliente, que sirva a su vez, en el caso de que tengamos una red social corporativa abierta a los clientes, que sirva para fidelizarlos. Al igual, lo mismo sucedería con colaboradores, con partners, para entender mejor sus necesidades y para agilizar la comunicación. También, dependiendo qué tanto queremos o qué tanto queramos optimizar nuestra red social corporativa, podemos conseguir espacios que fomenten la creatividad o innovación. Podemos aumentar la productividad, reducir los costes, por ejemplo, disminuyendo el tamaño del correo electrónico. Todos sabemos que muchas veces, por ejemplo, cuando estamos llevando a cabo un proyecto, se da un intercambio de correos electrónicos que van relacionados con el flujo de ideas, por ejemplo, en relación a este proyecto, que repercute en definitiva en un espacio masivo en nuestro servidor de correo electrónico. Pues bien, a lo mejor con la red social corporativa, utilizando áreas de chat, podamos discutir las cuestiones que quizá no sean tan relevantes como para ser documentadas, sino mera brainstorming, mera estrategias, podemos discutir cuál es el camino a seguir y luego plasmarlo, sí, en algún contexto, por ejemplo, de correo electrónico para dejar constancia de ello y que nos pueda servir a su vez como gestor documental. Bien, siempre me gusta mucho utilizar esta infografía que es tomada de Syncro, que es una empresa que desarrolla soluciones o aplicaciones de redes sociales corporativas. Porque aquí podemos ver de forma muy gráfica los elementos principales de una red social corporativa. Y es que es importante tener en cuenta la estructura funcional de la que queremos dotar nuestra red social corporativa. Porque por una parte tenemos lo que yo le llamo la apertura. ¿Qué tanto queremos abrir nuestra red social? ¿Queremos utilizarla únicamente para empleados de la organización o queremos también externalizarla y dejar espacios abiertos en los que participen también clientes, proveedores, colaboradores externos, en los que nos interese a lo mejor tener un flujo de comunicación, por ejemplo, en un área de servicio de atención al cliente para conocer sus necesidades y que realmente podamos actuar en consecuencia de forma dinámica y que se pueda sentir que conseguimos una estructura interna interconectada con las diferentes áreas de nuestro negocio, es decir, clientes, proveedores, empleados,
y que esta comunicación sea tanto vertical como horizontal, es decir, tanto desde la alta dirección hacia los usuarios que están en una posición más baja en el organigrama, como interdepartamental. De esta manera conseguiríamos un flujo de comunicación mucho más efectivo y eficaz para las finalidades que la estemos encauzando. Por otra parte, bueno, esto es la característica de la apertura. Dentro de las, ya, recapitulando un poco, dentro de las estructuras funcionales de la red social, es importante tener en cuenta la apertura. ¿Qué tanto queremos abrir nuestra red social? Como segundo aspecto, aparte de la apertura, es importante ver el grado de integración. Es decir, hasta qué punto me interesa integrar mi red social corporativa con aplicaciones o sistemas de información corporativos que actualmente estemos utilizando dentro de la organización. Es decir, por ejemplo, si quiero de alguna u otra manera enlazar el espacio de mi red social corporativa a áreas como CRM, como CMS o Business Intelligence para crear flujos de trabajo mucho más dinámicos. Y aquí es donde se habla normalmente, los fabricantes de soluciones de redes sociales corporativas hablan de capas de integración. Y es importante, y lo vamos a ver más adelante con el tema de los riesgos normativos que se pueden derivar de la implantación de una red social corporativa, es importante tener en cuenta hasta qué punto nos merece la pena integrar nuestra red social corporativa con las aplicaciones que estemos utilizando dentro de la organización. Porque si bien es cierto, en el ejemplo que poníamos anterior cuando hablábamos de la apertura, si me interesa, por ejemplo, tener un canal abierto a los clientes en el cual yo pueda conocer sus necesidades y actuar en consecuencia, quizá no me interese tener expuesto de forma abierta, por ejemplo, información sobre facturas con estos clientes o información sobre clientes en peligro de morosidad o de gestión de cobros de estos clientes. Entonces, para evitar posibles vulneraciones a la confidencialidad de la información corporativa, lo importante, lo óptimo sería, en función de nuestro negocio, en función de lo que queramos hacer y en función de nuestra estrategia de red social corporativa, identificar hasta qué nivel nos merece la pena integrar la red social corporativa que supongamos está abierta a las herramientas que utilizamos dentro del contexto corporativo. Por otra parte, bien, hemos hablado de la apertura, hemos hablado de la integración. Ahora vamos a hablar de la interacción. ¿Hasta qué punto me merece la pena crear espacios en los cuales los usuarios propios de la organización, es decir, los empleados, así como externos, clientes, proveedores, colaboradores, puedan interactuar en estos espacios? Es decir, voy a facultar al usuario que es un colaborador o que es un proveedor a crear eventos, a crear foros de discusión, a emitir comentarios en los foros creados por el administrador de la red social, por ejemplo, o a que puedan subir contenido de diferente tipo dentro de mi red social corporativa. Ese es un punto que también tenemos que analizar en función de la estrategia de negocio y en función de la finalidad que buscamos conseguir a partir de la implantación de la red social corporativa. Bien, hemos hablado de apertura, hemos hablado de integración, hemos hablado de interacción y también es importante hablar de la movilidad, porque también lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el tema de los riesgos normativos. ¿Hasta qué punto me interesa que mi red social corporativa, además de ser accedida a través de la web, pueda también ser accedida a través del canal de la tecnología móvil? Es decir, crear una aplicación diseñada para teléfonos inteligentes para que pueda instalarse dentro del iPhone o dentro del terminal Android de mis empleados para que puedan acceder en todo momento. Y aquí, nuevamente, tenemos que analizar hasta qué punto nos merece la pena o no. Qué sé yo, por ejemplo, en una empresa donde gran parte de mis empleados llevan a cabo temas de transporte, quizás sí me interese que se instalen en dispositivos telefónicos inteligentes una aplicación que a su vez me permita potenciar temas de geolocalización y así yo pueda llevar un control de las flotas de transportes donde se están movilizando y pueda tener un mejor control organizativo de aprovechando o utilizando a tal efecto la red social corporativa. Bien, otro aspecto importante a la hora de tener en cuenta la estructura funcional de la red social corporativa es el tema de la integración o el grado de apertura que queremos
implementar de nuestra red social corporativa con respecto a otras redes sociales que están en el contexto normal de los usuarios. Es decir, si a partir de mi red social corporativa el usuario que, por ejemplo, es mi empleado, puede a su vez integrar comentarios con Facebook, con Twitter, con Instagram o con otras redes sociales a las que el usuario esté adherido. Entonces es importante definir estas capas de integración, de apertura, de interacción, porque en función del grado de implementación que tengamos con respecto a nuestra red social corporativa, tendremos más aspectos que analizar o estaremos expuestos a mayores riesgos normativos que tenemos que tener en cuenta para crear cortafuegos y para crear mecanismos que nos permitan mitigar esos riesgos. Bien, hablábamos un poco de la tendencia dentro de las redes sociales corporativas de adoptar las características que son comunes a las redes sociales habituales y de introducirlas en el contexto de la organización 2.0. Y es que no es una cuestión baladí, es una cuestión que está sucediendo y lo vemos en las noticias, que cada vez más empresas dentro del IBEX 35 están implementando el uso de redes sociales corporativas para aumentar su productividad o para conseguir un flujo de comunicación dentro de sus empleados o a lo externo con sus clientes, colaboradores, proveedores, un flujo de comunicación que sea cada vez más dinámico, integrado e interactivo. Para conseguirlo, muchos se dotan de soluciones tecnológicas y en este sentido lo más importante es, al momento de escoger una solución tecnológica para desarrollar nuestra red social corporativa, es importante tener en cuenta sus características. Primero, para determinar si estas características cumplen nuestras expectativas que hemos definido dentro de la estructura funcional de la red social corporativa, como también para ver si tuviéramos que cumplir alguna obligación legal por alguna normativa que nos lo exige, si esta estructura tecnológica nos permite cumplir también con estas obligaciones legales. Dentro de las características más comunes que se incorporan normalmente por los fabricantes de soluciones tecnológicas es, por ejemplo, el uso corporativo de documentos, la gestión de tareas de proyectos, creación de eventos, flujos de actividad, un motor de búsqueda, establecer perfiles de usuarios y establecer, por ejemplo, la integración con lo que hablábamos antes, con redes sociales corporativas o integración con movilidad o geolocalización a partir de aplicaciones que puedan instalarse en los terminales móviles inteligentes de los usuarios. Bien, hasta este momento hemos analizado un poco el contexto de las redes sociales, cómo nace este fenómeno, cuáles son sus principales características, cuáles son sus tendencias. Hemos visto cómo se dividen las redes sociales corporativas. Hemos visto a su vez cómo las organizaciones van tomando e implementando muchas características de la ingeniería social común para integrarlos dentro de sus espacios creados, ya sea para la interacción con clientes, con empleados, con proveedores o colaboradores externos, dando lugar a lo que se conoce como el fenómeno de las organizaciones 2.0, es decir, aquellas que están integradas en un contexto de ingeniería social y permiten una interacción, una integración y un flujo de comunicación mucho más dinámico con sus usuarios. Bien, pues ahora, teniendo en cuenta todos estos aspectos, vamos a analizar la normativa aplicable a la red social corporativa. Y aquí primero, antes que nada, quiero hacer una aclaración, que la normativa es muchísima y puede variar en función del sector en el que estemos operando o en función de las características de las que queramos dotar a nuestra red social corporativa. Lo que hablábamos antes, dependiendo de qué tanto quiera que mi red social corporativa sea accesible por usuarios ajenos a mi organización, entonces habrá mucha más normativa que tenga que considerar. Dependiendo si decido integrar mi red social corporativa a las aplicaciones corporativas comunes como el CRM o la intranet, pues también habrán mucho más cosas que tendré que tener en cuenta. Pero a grandes rasgos, por decirlo así, el cuerpo común normativo que en general rige las características o a partir del cual se regulan las características de las redes sociales, en el contexto español serían, en primer lugar, la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento de desarrollo en el caso de que
utilicemos usuarios cuyos datos personales sean incorporados en esa red social corporativa. Y esto cobra especial relevancia cuando estos usuarios no son empleados, es decir, cuando además de los empleados tengo clientes, tengo proveedores o tengo colaboradores en un contexto de una red social corporativa que quizá sean finalidades accesorias a la relación contractual que he suscrito con estos usuarios. Por lo tanto, es importante tener en cuenta tanto las obligaciones y los principios que se determinan en la Ley Orgánica de Protección de Datos, como las medidas de seguridad que tengo que tener en cuenta que vienen definidas en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. También, por otra parte, tenemos la Ley 1/1982 de 5 de mayo, que es la protección civil del derecho al honor, y esto cobra especial relevancia en la medida en que dotemos nuestra red social corporativa de espacios abiertos en los que pueda haber una interacción, en las que a lo mejor los usuarios puedan emitir comentarios, puedan subir vídeos, puedan subir imágenes, que quizá podrían contravenir en algunos supuestos esta normativa. Tenemos por otra parte la normativa de la LSSI, si utilizamos la red social corporativa también para ofrecer algún tipo de servicios a los usuarios de la sociedad de la información. Más allá de todos estos aspectos, tenemos que tener en cuenta normativa de propiedad intelectual, de propiedad industrial, así como también temas del Código Penal en el caso de que pueda ser, por ejemplo, emitirse comentarios que puedan ser susceptibles de ser considerados como una injuria o una calumnia a partir de los espacios abiertos habilitados en mi red social corporativa. Bien, hemos visto a grandes rasgos el cuerpo legal que tenemos que tener en cuenta o el cuerpo normativo que tenemos que tener en cuenta para conseguir un cumplimiento eficaz. Ahora vamos a analizar los posibles riesgos normativos a los que nos vemos expuestos si no hemos sido lo suficientemente diligentes o lo suficientemente precavidos al momento de analizar la casuística que puede suscitarse dentro de mi red social corporativa. Bien, como primer aspecto, uno de los puntos más importantes y quizá uno en los que más se ven vulnerabilidades de la seguridad es precisamente el tema de la confidencialidad de la información corporativa. Si voy a utilizar una red social que esté abierta a usuarios ajenos a mi organización, pues debería tener estrategias, procedimientos, mecanismos y flujos muy definidos de manera que se disminuya el riesgo de que la información corporativa de carácter confidencial pueda ser divulgada a terceros no autorizados que sean usuarios de mi red social corporativa. Entonces es importante tener esto claro, tener en cuenta que en la medida en que sea un espacio integrado por diferentes usuarios, muchos de ellos quizá ajenos a mi organización, tengo que ser extremadamente diligente con respecto a la información que se pueda publicar dentro del espacio que he creado para este tipo de usuarios. Bien, también debería tener implementar mecanismos de control y de monitorización de estos comentarios o de la información, los contenidos que los usuarios suben a la red social corporativa en los espacios habilitados a tal efecto, porque quizá puedan emitir comentarios en contra de la competencia que puedan rayar en actos de competencia desleal. A lo mejor imaginaros que puedan subir logos o diseños industriales, patentes que tienen una regulación y una protección específica a través de la normativa de propiedad intelectual y propiedad industrial, y que mi empresa se puede ver perjudicada en la medida en que el entorno social corporativo del cual es titular se preste para este tipo de actos. Pero es que lo mismo vendría a suceder con los comentarios o expresiones denigratorios o que pudieran ser considerados injurias o calumnias y que puedan incluirse dentro de las áreas interactivas de mi red social corporativa o de los espacios abiertos que habilitaba al efecto. Entonces, conociendo por un lado la normativa que nos puede resultar de aplicación y conociendo por otro lado los riesgos que se pueden derivar del incumplimiento de estas obligaciones normativas, es importante fijar una estrategia para poder mitigar estos riesgos. Bien, el punto principal vamos a definir como punto principal las funciones
o mejor dicho, la estructura funcional de la red social corporativa. ¿Qué es lo que quiero que mi red social corporativa lleve a cabo? Entonces, para ello hay 3 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Previo al lanzamiento de nuestra red social corporativa, conviene delimitar el target, es decir, cuál es el objetivo de nuestra red social corporativa. ¿Quiénes serán los potenciales usuarios? ¿Serán solo empleados? ¿Serán empleados y clientes? ¿Serán empleados, clientes, proveedores, colaboradores externos? ¿O estará abierta a cualquier usuario que navegue por internet y que dé al introducir en un buscador como Google, dé con la dirección de mi red social corporativa? ¿O qué tipo de restricciones debería tener en cuenta al respecto? Es preciso determinar, por ejemplo, al momento de definir el objetivo, si los usuarios de mi red social corporativa van a ser personas físicas o, por ejemplo, van a ser personas jurídicas o ambos casos, porque en un caso u otro podríamos vernos con obligaciones de carácter normativo derivados de la normativa de protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, lo primero es definir el objetivo que estoy persiguiendo con mi red social corporativa y a cuáles usuarios van dirigidos. Segundo, en el caso que hemos ya definido el objetivo y hemos determinado a qué usuarios va dirigido, es preciso definir los perfiles de estos usuarios. Todos los usuarios van a tener el mismo nivel de participación, o si por aparte pensamos establecer ciertos perfiles para el usuario en función de sus características. Por ejemplo, puede haber usuarios con perfiles pasivos, otros que sean más participativos, quizá en el caso de colaboradores externos o de peritos externos, quizá nos interese más un perfil cooperativo, colaborativo, o meramente quizá un perfil de usuario receptivo que solo recibe información de manera pasiva y no le damos la opción de interactuar o de comentar o de una u otra manera establecer comentarios sobre la información que está recibiendo. Bien, una vez que hemos definido este objetivo y hemos establecido perfiles de los usuarios, pues hay que determinar también un catálogo de funcionalidades sociales que se van a poder llevar a cabo a partir de mi red social corporativa. Y dentro de ellos es importante, primero, determinar el nivel de sociabilidad que he establecido para mis usuarios. Es decir, si el usuario puede crear grupos, puede crear eventos, puede crear comunidades, si a su vez está integrado con las redes sociales a las que esté asociado fuera del contexto corporativo. Es decir, si yo publico algo en el muro de mi red social corporativa, puedo tener la opción de que automáticamente se publique en Facebook o en Twitter. O si, por ejemplo, puedo acceder a mi red social corporativa a través de mi móvil, o si al acceder a mi herramienta corporativa, por ejemplo, la intranet, también puedo tener la opción de publicar contenidos que a su vez puedan ser divulgados en mi red social corporativa. Pues bien, este catálogo de funcionalidades sociales es preciso que sea determinado para definir mi estructura funcional de la red social corporativa y a partir de ello, entonces, definir cuáles son los riesgos legales a los que me puedo ver expuesto y definir estrategias de cómo poder mitigar estos riesgos. En este gráfico lo vemos de manera clara, suponiendo que la red social corporativa es este núcleo central en el cual giran diferentes entornos que orbitan alrededor de mi red social corporativa y yo tengo que definir en cada uno de ellos el nivel de integración, hasta qué punto me merece la pena que mi red social corporativa esté integrada con las herramientas corporativas, con redes sociales externas, con dispositivos móviles, con plataformas de e-learning en las que esté participando, o bien con portales web externos de noticias, blog, etc. Una vez que hemos definido estas características, ya tenemos las características funcional de mi red social corporativa, pues bien, ahora convendría definir la estructura jurídica de esta red social corporativa, porque es esta estructura jurídica lo que nos va a posibilitar mitigar los posibles riesgos que se deriven de la normativa que me resulte de aplicación. Como punto principal, lo que les decía antes, una vez definida la arquitectura funcional, es preciso consolidar una cobertura jurídica eficaz y adecuada a la estructura funcional que hemos definido. Dentro de ello, recomendaciones y consejos, por ejemplo, en el caso que obtengamos datos personales de los usuarios, es el primer supuesto que os planteaba. En el caso que la red social sea abierta para usuarios, por ejemplo, clientes o proveedores,
En este tipo de circunstancias convendría, número uno, que los datos que utilicemos de los usuarios para involucrarlos en el contexto de la red social corporativa no podrían ser excesivos con respecto a las finalidades previstas. Es decir, si yo voy a utilizar mi red social corporativa como un canal abierto a los clientes para conocer sus necesidades, lo que no debería hacer o debería ser muy cuidadoso al momento de realizar ese tipo de acciones es coger el perfil de mi cliente para establecer perfiles y después comunicar estos datos a empresas externas para que a su vez puedan tener un perfil de cliente al cual ofrecerle potenciales servicios o potenciales productos. Entonces, en este tipo de circunstancias debo tener cuidado de regularizar de forma correcta el tratamiento de los datos de carácter personal que puedan ser obtenidos a partir de mi red social corporativa. Obviamente, si estamos hablando que vamos a tener datos de carácter personal, también convendría dar de alta un fichero en la Agencia de Protección de Datos en el cual se determinen las finalidades de mi red social corporativa y el tipo de datos que voy a recabar de sus usuarios. Otro aspecto importante es una recomendación que debemos tener en cuenta es que por defecto se debería restringir el grado de publicidad e indexación del perfil de los usuarios de mi red social corporativa a motores de búsqueda como Google, como Bing, que yo no pueda fácilmente introducir el nombre de un usuario de mi red social corporativa y dar con el perfil de este usuario a partir de cualquier motor de búsqueda. Por otra parte, es esencial informar a los usuarios sobre las condiciones de uso de la red, sobre sus limitaciones, sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer, sobre lo que deben y lo que no deben hacer y de las posibles consecuencias, por ejemplo, suspensión o eliminación de su perfil, supresión de su perfil, en caso de que incumplan con estos aspectos que vendrían a regular las condiciones de uso, de su uso y su interacción de la red social corporativa. A tal efecto, convendría implantar mecanismos que permitan acreditar la aceptación de textos legales. Es decir, si un usuario se da de alta en mi red, debería, especialmente si es un usuario ajeno a mi organización, debería tener un texto legal como podría ser una política de privacidad o establecer unas condiciones de uso que él acepte mediante la marcación de una casilla y que esta aceptación por el usuario concreto pueda guardarse a través de un log, por ejemplo, para que me pueda servir a mí de acreditación de que tengo el consentimiento de este usuario y de que este usuario ha sido informado de manera clara, precisa y completa sobre los usos a los que puede llevar a cabo a partir de la red social corporativa, así como el tratamiento de los datos de carácter personal. Bien, el siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta es que deberíamos establecer instrumentos legales para regular el funcionamiento de la red social corporativa. Por ejemplo, en el caso de que podamos habilitar cookies, estas deberían ser previamente informadas y deberían ser aceptadas por el usuario en el caso que excedan la relación contractual que hemos establecido con este usuario. Por ejemplo, también en el caso de recepción de comunicaciones comerciales por medios electrónicos, debería encontrarse este tratamiento debidamente identificado y expresamente consentido por el usuario y debería indicarse en cada comunicación que se vaya a realizar medios para oponerse a ese tipo de comunicaciones comerciales. Bien, más ejemplos de cosas que podríamos regular mediante las políticas de aceptación, condiciones de uso o bien textos legales que podamos habilitar en nuestra red social corporativa, es regular la publicidad de contenidos externos incorporados por los usuarios a la red social, establecer plazos máximos de conservación de los datos de usuarios inactivos, es decir, cuando, por ejemplo, un usuario de mi red social corporativa es un empleado, pero este deja de prestar servicios en mi organización y ya no está, ya deja de ser empleado, ¿hasta qué punto me merece la pena conservar los datos de este usuario en la red social corporativa? Entonces, estos son aspectos que deberíamos definir para no incurrir en ningún tipo de tratamiento excesivo de los datos de carácter personal de estos usuarios. Como tercer punto, como tercer consejo importante que tenemos que tener en cuenta, es establecer controles preventivos y correctivos. Es decir, debemos establecer mecanismos que permitan disminuir el riesgo de que se incluyan mensajes, comentarios, menciones que pudieran considerarse infracciones normativas dentro de las zonas abiertas o públicas habilitadas en mi red social. Por ejemplo, para lograr este objetivo podría establecerse la prohibición de iniciar temas de discusión o debates
que pudieran constituir, por ejemplo, mensajes denigratorios o injuriosos contra el honor de una persona en concreto. Prohibición, asimismo, de publicar contenidos de noticias externas que pudieran suponer una infracción a la normativa de propiedad intelectual, o publicar enlaces a un servidor como Mediafire o como Mega Upload para descargarse películas o para descargarse algún tipo de contenido que pueda estar protegido por la normativa de propiedad intelectual y que por supuesto mi espacio de red social corporativa no debería prestarse para este tipo de circunstancias. Así también debería establecer mecanismos para controlar tanto mecanismos que se valgan para filtrar los contenidos emitidos por los usuarios, para que yo pueda identificar de forma proactiva aquellos comentarios que quizá puedan estar al margen de lo que nos establece la normativa aplicable. Y en su caso podría también ejecutar acciones de revisión periódica y de monitorización sobre los contenidos o comentarios emitidos por los usuarios y ejecutar acciones para mitigar el impacto de estos incidentes que pudiera detectar en el caso que uno de los usuarios haya divulgado algún contenido que pudiera ser constitutivo de una infracción normativa. Como vemos, es el mismo gráfico al que anteriormente hacíamos referencia con respecto a la estructura funcional de la red social corporativa, en el cual poníamos el grado de integración con redes sociales externas, el grado de integración con aplicaciones normativas, con aplicaciones corporativas, perdón, el grado de integración con teléfonos móviles inteligentes. Y una vez que hemos definido esta estructura, aquí lo importante es definir también la cobertura jurídica. Vemos en este gráfico cómo la red social corporativa sigue en el centro y en función del grado de apertura, del grado de integración, del grado de interacción o de movilidad que hayamos definido de nuestra red social corporativa, vamos ahora a definir también el grado de aplicación de todos estos aspectos, de implantar controles preventivos, correctivos, ante posibles riesgos jurídicos. También de regular el registro de los usuarios, establecer perfiles y permisos para los espacios en los que ellos puedan interactuar. Por otra parte, regular las posibilidades de integración de la red social corporativa con herramientas corporativas como la intranet, CRM o herramientas de business intelligence que tengamos dentro de nuestra organización. Por otra parte, regular el grado de apertura con respecto a la interacción con otras redes sociales corporativas externas y gestionar el cumplimiento de la normativa aplicable a la estructura de nuestra red social corporativa. Es decir, si teniendo en cuenta las características de nuestra red, vemos que el primer supuesto es que vamos a incorporar datos de carácter personal y que a su vez estos datos que pueden ser de clientes y proveedores los voy a utilizar para posibles comunicaciones comerciales, pues lo primero que debería hacer es, además de declarar el fichero ante la Agencia de Protección de Datos, establecer mecanismos de registro de estos usuarios a partir de los cuales pueda obtener el consentimiento de manera acreditable para el tratamiento de sus datos con estas finalidades o, en su caso, pueda proporcionar información clara, completa y concisa sobre los usos que ellos pueden llevar a cabo dentro de la red social corporativa, así como sobre las finalidades a las que voy a someter sus datos de carácter personal. Bien, con esto abrimos el espacio para vuestras preguntas y para vuestros comentarios y agradeciendo de antemano vuestra participación en este webinar. Espero que haya sido de utilidad y estamos a vuestra disposición. Abajo ahí se incluyen nuestros datos de contacto. Para cualquier duda o comentario que en el futuro quisierais plantear en relación a ese tema, estamos siempre dispuestos a atender vuestras solicitudes. Muchas gracias.